conocido por la urbanización de la calle Barcelona en Compostela, con sus torres vela, autor de polémicos diseños como la reciente cafetería de la Alameda. Intenta aunar urbanismo con ciudad, incorpora el land art y otro tipo de esculturas a sus proyectos, interviniendo al unísono con diferentes disciplinas. Repasamos sus viviendas, planeamientos y edificaciones modernas que desde luego llaman la atención. Si alguien hace ciudad es César Coll, sobre todo tirando hacia el sur. Hoy conversamos con él. Bienvenido a Espacio de Arte, César. Gracias. Empezamos por un cuestionario breve para saber datos personales de ti. ¿Cómo te definimos, arquitecto o urbanista? Yo creo que las dos cosas, y no las considero campos diferentes, sino momentos diferentes de la misma actividad. ¿Te decides por la construcción arquitectónica siguiendo los pasos de tu padre, ingeniero de caminos? Sí, exactamente. Para mí mi padre fue una figura tremendamente influyente, tanto como profesional como por la calidad humana que tenía, ¿no? El respeto que lograba de las personas que trabajaban con él. Me parece algo fundamental y mucho más en un tema de la construcción, especialmente la arquitectura, en donde la obra es colectiva. Interviene hasta el maestro de obras, por decirlo así. Como urbanista realizas espacios para el bienestar social. ¿Con qué ciudades te sube la fiebre a la cabeza? Bueno, a mí, y además hablando del caso español, lo que más me duele es cómo se han destruido las pequeñas villas en todos los cascos urbanos. No tenemos nada más que traspasar a Portugal y ver cómo se ha tratado de otra forma. Eso es un caso genérico de toda España y es, yo creo, digamos, algo irrecuperable completamente, ¿no? Y al revés, esas ciudades Sí. que admiras. Son dos concretamente, es Manhattan o Nueva York, ¿no? Y Río de Janeiro, ¿no? Por dos lenguajes diferentes tiene una cualidad común, ¿no? Que es, aparte de su singularidad arquitectónica, en el caso de Nueva York, es como una ciudad que tiene límites, el límite es el agua, ¿no? Y Río de Janeiro pasa lo mismo, pero además con una riqueza, pues como es Brasil, todavía más fuerte, ¿no? Con esas montañas impresionantes que van marcando y orientándote en la ciudad, que creo que es una de las cosas más importantes, es decir, la ciudad lo que ha perdido es el sentido de la orientación para el ciudadano, ¿no? ¿Un arquitecto al que admires y por qué? Es un arquitecto que aprendí haciendo un viaje precisamente para ver su obra por Estados Unidos y he tenido la gran suerte de verla, y es Frank Lloyd Wright. Me parece un genio total y también como persona, era un personaje realmente muy interesante, con una gran habilidad para seducir y para llevar las cosas a su terreno, ¿no? Y hablando de viajes, tú visitas muchísimas exposiciones. Sí. ¿Una que te haya llamado la atención Bueno, especialmente? es una que yo diría que es una recurrente, que hace poco estuve visitando, que son las obras del escultor americano Serra en el Guggenheim, ¿no? Las permanentes, cada vez que las veo me sorprendo más, ¿no? Y creo que es un poco la Capilla Sixtina de la escultura de la mitad del siglo pasado, y además con la suerte de que él admira muchísimo a Oteiza, pues tenemos la suerte de tener a esos dos escultores, que además Serra concretamente, su apellido es mallorquín y era de origen la familia mallorquín, ¿no? O sea que debemos ser tierra de escultores. Y bueno, ya hablaremos, pero tú los incorporas también a tus proyectos, Sí, es pero cuando fundamental. nos adentremos en la segunda parte de la entrevista, a piedra, papel y tijera jugábamos Sí. los de nuestra generación. Supongo que con esos elementos tú seguirás jugando. Sí, sigo, evidentemente en el papel dibujas, con la piedra construyes y con la tijera cortas, digamos, aquello que está mal hecho. Yo me quedaría con el papel, porque tiene una cualidad que a mí me gusta mucho, que es la aparente fragilidad, pero sin embargo es capaz de ocultar a la piedra y hacerla desaparecer,
y la tijera lo único que puede hacer es cortarla en trocitos, ¿no? Entonces el material aparentemente más débil es el que es más fuerte finalmente. Ese es un tema, por ejemplo, muy presente en la arquitectura tradicional japonesa, ¿no? La ligereza, y en los templos sintoístas hay ese ritual de construir el templo y a destruirlo y a los 20 años volverlo a construir idénticamente igual, ¿no? Esos juegos me interesan muchísimo. Pues pasamos a analizar tu obra. La imagen de una ciudad empieza por la entrada y es algo que tú valores mucho. Sí, bueno, yo creo que las entradas actuales a la mayoría de las ciudades, y especialmente las ciudades de tamaño medio, son un verdadero desastre y nunca he entendido por qué, porque no hay ninguna razón, digamos, económica. Entramos por concesionarios de automóviles, Leroy Merlin, este tipo de cadenas, ¿no? En ese sentido, el proyecto de la Avenida de Barcelona tiene como un tema muy importante el ser la entrada a la ciudad y aprovechar la ocasión que había allí, que era concretamente la relación también universidad-edificio, ¿no? Estos edificios que popularmente se han llamado velas, lo cual a mí me agrada mucho que una arquitectura le pongan un nombre, me parece algo muy importante. Tratan de ser lo que eran las antiguas puertas de entrada a la ciudad, ¿no? Y donde se marcaba un límite, es decir, luego había los arrabales, que se llamaban, pero que ya eran fuera de la ciudad, ¿no? Y está planteado como un edificio escultura, como edificios esculturas, en la línea de algo que a mí me interesa mucho y que tiene que ver también, por ejemplo, con la obra de Serra, que es el land art, ¿no? Por ejemplo, me interesa mucho la obra de Smithson, y de otros, de Walter de María, por ejemplo, me parece lo que tiene hecho con aquellos postes donde caen rayos, bueno, pues me parece espectacular, ¿no? Entonces, si te fijas, en los edificios, aparte de formar una serie, que es la idea principal de una barrera, ¿no? Su parte que da a la entrada a la ciudad es como más abstracta, es una curva, ¿no? Es más murallesca, por decirlo así. En cambio, la otra cara entra ya más en la escala doméstica, ¿no? Y bueno, pues esto realmente yo he tenido mucha suerte con las oportunidades de los sitios de trabajar. También es verdad que hay que saber leer el sitio y aprovecharlo, ¿no? Y bueno, pues creo que en ese sentido se han cumplido las expectativas que buscábamos. Pero la responsabilidad será enorme crear en una ciudad con tanto peso histórico bueno, como una Santiago. Característica del estudio, y digo del estudio porque trabajamos allí mucha gente y hemos trabajado, ha colaborado mucha gente, incluso escultores, como es el caso de la Avenida Barcelona, donde Vasallo hizo dos piezas que a mí me parecen preciosas, ¿no? De 20 metros de altura. Pero también tienes pensado proyectar con Álvaro de la Vega. Sí, ¿Es algo exactamente. Que te gusta a mí me especialmente? interesa mucho la escultura y yo creo que concretamente los últimos, desde los 50 o 60, ha sido casi más importante que la pintura, ¿no? Quizás porque era una época de dudas y la escultura lo que tiene es algo en lo que te puedes apoyar, que es la propia materialidad de la escultura, ¿no? Y es algo evidentemente muy relacionado con la arquitectura, ¿no? Es como una arquitectura libre de programa, ¿no? Que no tiene necesidades. Ahora que vemos las velas, ese formato, podríamos decir que es la marca de muchos edificios, porque incluso en la vivienda privada lo en llevan. algunos, bueno, a mí precisamente siempre es un tema que me ha preocupado, tener como un signo o que no ser repetitivo. Evidentemente es una figura, digamos, esa media luna o esas figuras curvas siempre me han interesado, ¿no? Me han interesado porque tienen un cierto grado de indefinición, ¿no? Tanto visual como en su recorrido, pero por contra otros edificios son estrictamente cúbicos o digamos que no siguen esas líneas. También, evidentemente, tu arquitectura va evolucionando también en función de los encargos, en función de tu propio desarrollo personal, ¿no? Y ya sean iniciativa privada o pública. Sí. Bueno, eso también es una característica del trabajo,
que incluso sorprende a compañeros míos, ¿no? Porque yo he trabajado preferentemente o mayoritariamente en el mundo de la arquitectura privada, ¿no? Con promotores privados. En este caso, además de Avenida, hay que agradecerle completamente a la cooperativa Vivienda Local Galega, pues que encargó algo donde querían vivir, evidentemente. Es decir, se daba esa doble cualidad, ¿no? De ser promotor y de ser futuro residente, ¿no? Y yo creo que uno de los vicios que tiene sobre todo la arquitectura en general, pero la arquitectura de este país, es que se ha refugiado mucho en la arquitectura oficial. Y no, podríamos decir en cierto modo, con un juego de palabras, que la arquitectura oficial puede ser el Fórmula 1, pero luego hay el coche utilitario. Y no se ha trasladado bien la experiencia de esos edificios públicos, que tienen una gran calidad reconocida internacionalmente, y de hecho la exposición España, una ciudad, pues era muy curioso porque debían de ser aproximadamente sobre 100 edificios, y recuerdo que solo había 3 o 4 de iniciativa privada. Eso me parece un grave problema, porque si las ciudades, el tejido de la ciudad no solo lo hacen los edificios públicos, sino la trama urbana, ¿no? Y creo que es una asignatura pendiente de nuestra cultura, ¿no? Y muy agradecidos tenemos que estar todos por iniciativas privadas como la de José Otero y ese edificio en el que lo marcas con una impronta, el color. El color, sí. Además, ese edificio y la relación con José Otero y con su mujer casi es el punto alto de algo que a mí me importa mucho, y que Frank Lloyd Wright, por ejemplo, lo tenía muy claro, que también es un arquitecto que trabajó prácticamente en el mundo privado, no tenía ninguna obra oficial. El mundo americano también en ese sentido es diferente, ¿no? Pero para mí la relación con el cliente es fundamental, ¿no? Y como Frank Lloyd Wright lo decía, como que el cliente debe pensar que tú eres el mejor arquitecto del mundo, y que lo mismo que un médico, cuando te pones en sus manos, que estás en las mejores manos y eso, a mí, ese contacto, ese diálogo me parece fundamental para la obra de arquitectura. Y en el caso de José Otero y de su mujer se une además la generosidad de donar su patrimonio a la ciudad a través de un edificio cuyo coste es realmente importante, y que el ayuntamiento para ello puso desde luego un solar excepcional, ¿no? Y que lo recibió la Xunta para administrarla. Yo, además, coincidió con el inicio de la época de la crisis, y yo vi personalmente el esfuerzo de José Otero y el cariño que ponía en ese edificio, ¿no? Yo veo ahora a sus habitantes, la gente mayor, y cómo disfrutan del entorno totalmente rodeado de un parque excepcional y de vegetación. Una cosa curiosa, una cosa que yo quería era que no pareciese un edificio hospitalario, sino que pareciese... Hay dos temas casi importantes. Uno es cuando te plantean un proyecto que no has tenido experiencia anterior, a veces esa inocencia que tienes es muy buena, porque te permite ver el programa de otra forma distinta. Una pequeña cosa, que recorrimos muchos edificios, porque José Otero es agotador, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Vimos cómo funcionaban todos los defectos. Y este edificio tiene una particularidad, que se planteó como dos edificios superpuestos, de forma que, por decirlo así, el grado de independencia de los enfermos se producía al revés de como se produce normalmente. Es decir, aquellos que tienen ya menos movilidad están situados arriba y tienen una independencia, porque al final la gente en estas situaciones se mueve por ascensor, y el ascensor ha tenido la virtud o la capacidad, que se manifiesta específicamente, por ejemplo, en los rascacielos de Nueva York, de eliminar la cualidad de la altura. Es decir, tú ya simplemente apretas en un botón y esas plantas pueden ser completamente diferentes. El rascacielos siempre se ha hablado de su altura, pero no se ha hablado de cómo superpone usos, que es quizás una característica, que superpone usos de forma que es casi una ciudad en sí mismo, ¿no? Una ciudad en sí misma. César, ahora vamos a pasar a analizar un edificio quizá el más polémico de toda tu trayectoria, la Cafetería de la Alameda. Y para ello contamos con la opinión de un arquitecto, compañero de profesión, exalcalde de Santiago, Serardo Estevez.
de que vai o oficio de arquitectura? Vai, en última instancia, de debuxar a idea, a palabra, o pensamento. Despois, unha vez dibuxada, entra a proba máis importante, que é habitar o obxecto deseñado. E aí ven a cidadanía, a incorporación, a proba máis importante. César Coll é un arquitecto con oficio, un arquitecto apaixoado pola arquitectura, que leva moitos anos de traballo. Tamén é un home cultivado, que aprendeu na historia da urbanística e da arquitectura todo o que sabe. É dicir, que a idea, a palabra que el dibuxa está fundamentada nun pensamento serio e rigoroso. Vou falar de dúas obras. Unha obra que é coñecida en todo Santiago, é un fito hoxe de arquitectura contemporánea en Santiago, en Galicia, salen moitísimas fotos de promoción da cidade, que é a Avenida de Barcelona, a urbanización que queda a ambos lados ali na Choupana. Chamo a atención sobre dúas cousas. Na ordenación, no concepto de ordenación desa avenida que chega hasta o hospital, non? De conectar a cidade do ensanche aquel mal feito coa nova cidade por unha avenida que termina nun centro de referencia como o Hospital Xeral de Galicia, o Clínico de Galicia. A man esquerda, os bloques máis pechados en cuarteiróns, como facendo a cidade que evoca a cidade tradicional, e a man dereita aquelas velas que di a xente, que vemos unha así, unha non, deixando pasar o poñente cunha paisaxe moi bonita. Da forma de entender, non? De dúas maneiras, o concepto de ordenación urbanística. Con un grande respeto pola topografía, con poucos movimentos de terras, e logo uns edificios moi ousados estructuralmente e singularmente bellos. Creo que é un acerto esa obra. E a segunda é unha obra máis polémica. Refirmo ao Pabillón da Alameda. Toda a obra que penetra na cidade histórica, nun conxunto histórico, a cidadanía recibe de entrada non ben, é dicir, é como un intruso. Pero é verdad que esa é unha obra que hai que entrar dentro para entendela. É dicir, a veces di a xente, gústame moito por fora, non por dentro, eso non é arquitectura. A arquitectura é dentro e fora, fora e dentro. Logo, se entramos dentro, veremos exactamente de que vai. Son como dúas láminas, unha caixa boada. Imaginemos unha caixa con dúas láminas, unha de teito e outra que fai do chan. O chan é permeable por baixo, arriba está toda a ramallada dos carballos. E o que fai para obter ese principio de caixa boada e cristalada é manter unha estructura por fora. Unha estructura que é o que chama a atención. Estructura metálica, a modo de árbores tamén, articulada. E entramos, en última instancia, no tema de sempre. Se a paisaxe, o mundo que nos rodea é fragmentario, é roto, é fractal, como que estamos vendo, a arquitectura ten que imitalo ou ten que impoñerse. Estou convencido que esta obra, que nace con unha pequena polémica, pouco a pouco irémola recibindo no noso maxín colectivo, como lle pasou as grandes obras contemporáneas que fixemos en Santiago. Eu creo que, de entrada, é difícil, pero unha obra que acertará con ela. Muchísimas gracias a Xerardo. Algunos nos ha convencido porque yo también soy de esas que no les va mucho esta idea. Bueno, me parece que eso está bien, o sea, creo que es bueno. A mí me interesa mucho, por ejemplo, cuando alguien fotografía una obra que yo he hecho. Y siempre les pido las fotos porque es la forma en que ellos ven lo que tú has hecho. Y siempre pues te sorprende cosas. Yo creo que es una obra muy especial, que es un regalo para cualquier arquitecto poder actuar en ese espacio privilegiado completamente, ¿no? Tanto por las vistas a la catedral como por la Carballeira, que es espectacular. Sí. ¿No? ¿Podemos hablar de Folí? Sí, bueno, eso ha sido una polémica, porque yo me gusta mucho hacer las memorias de los proyectos, explicando pues qué pretendes, de dónde partes. Entonces, el término puede parecer frívolo, pero no es nada más que unas construcciones de las que estamos acostumbrados completamente, que es las casas de la bruja. Bueno, pero que han existido a lo largo de la historia del paisajismo. Exactamente, y lo que pretende esa obra es recuperar una tradición, que es distinguir
entre parking, jardín y zona verde. Actualmente lo que tenemos desde de origen higienista, ¿no? Urbanístico, es mucha zona verde y pocos jardines y poco parque. Y precisamente yo hacía mención en la memoria a Lewis Carroll, ¿no? Una frase que a mí siempre me ha llamado la atención, junto con otras, que es la mejor memoria es la que me acuerdo de lo que va a suceder, ¿no? Y luego otra cosa que me llama la atención, que es muy graciosa, es que en alguno de los libros, no recuerdo exactamente el nombre, Juegos Matemáticos me parece que se llamaba, presentaba un mapa del mar. Y era un mapa completamente en blanco, porque decía que todos los demás eran mapas de las costas, es decir, no del mar. El mar no tiene nada más que esa cualidad de ser homogéneo, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho esa situación en que utilizas un lenguaje que además tiene continuidad con otros edificios. Yo te podría hacer referencia a casi la escultura, los edificios clásicos, los templos clásicos, ¿no? Hay temas que se tocan ahí, ¿no? Y ese juego de palabras que permite invertir la situación. Y como muy bien decía Serardo, la estructura va por fuera, que es el inverso de la situación próxima. Y pretende incorporarse con la mejor voluntad, por decirlo así, a una tradición que es para mí muy importante. Es decir, podríamos poner en el límite el Parque de Bomarzo, ¿no? Famoso, ¿no? Y todo el paisajismo inglés, donde con arquitectura paladiana se hacen pequeños cenadores, miradores y cosas así. Todo está muy bien. Bueno, la incorporación del carballo de nuestro roble, magnífica, pero el acabado final, pues uno está en la cafetería y parece que esa especie de plástico que lo rodea, no lo vemos como pues, la solución acertada. Bueno, eso es corriente en la arquitectura, ¿no? Es decir, la arquitectura propone y luego la realidad dispone, ¿no? Por decirlo así. Yo estoy de acuerdo con lo que dices y creo que es un tema que todavía queda por afinar, ¿no? Es decir, dado que ahora mismo existen tejidos pues, con la nanotecnología que cada vez nos sorprenden más, pues durante el proceso de la obra, que fue bastante duro, porque además inclemencias de tiempo, bueno, rapidez, no pudimos encontrar el material justo que diese esa ligereza, esa suavidad y esto. Y bueno, es una cosa... Bueno, que con el tiempo se va a solventar. Vamos a seguir haciendo ciudad como tú has hecho. Y seguimos paseando, después de venir de los Torres Vela, pasamos por Romero de Annayo. Sí. Y ese intento de unir el ensanche con Conso. Sí. Bueno, vuelvo a repetir lo mismo, la verdad es que son oportunidades de trabajar en sitios excepcionales, ¿no? Porque se da esa situación que es la de coser dos tejidos. Te puedo decir una característica del plan que no es usual, es que cada bloque tiene una ordenanza propia, en función de su propia situación, ¿no? Y lo que busca es trabar un tejido que es el del ensanche, que tiene primero que es un tejido tradicional de la ciudad española que ha sido tremendamente positivo. Otras cosas ha sido cómo se ha empleado, si se ha densificado, todas, pero que tiene una trama urbana muy importante, ¿no? Y en cambio, digamos ya al otro lado de Romero de Annayo hay los nuevos crecimientos de Santiago, más basados en lo que se ha llamado polígonos, polígonos urbanísticos, con estructuras de edificación más abierta, zonas verdes y dotaciones, es decir, que tienen su parte buena y evidentemente también tienen quizás una excesiva repetición en fotocopia, digamos, ¿no? de matrices que incluso en su momento original eran más novedosas o más interesantes, ¿no? Entonces prácticamente el proyecto se plantea en esa situación. Por ejemplo, en la zona donde estaba el antiguo Cine Avenida se aprovecha la diferencia de terraplén con el instituto para crear lo que en el proyecto llamábamos un jardín de rocas, ¿no? Y también desde el punto urbanístico, que eso a mí me parece importante, tú no basta con crear una plaza y dibujarla, la tienes que llenar de personas. Y qué mejor de llenarla de personas si tienes un instituto
al lado, que va a recibir una nueva entrada y va a crear vida urbana en otros sitios que puedes comparar al lado, que tienen ese diseño de plazas, pero no encuentras a nadie. Entonces eso es uno de los problemas de la arquitectura actual. Y luego, como cosa particular, dada la importancia de... primero hay dos elementos también, que es la conexión por corredores verdes con todas las zonas verdes colindantes. Por ejemplo, con el Parque Eugenio Granel, que es uno de los parques más importantes, sí, donde está precisamente situado la residencia de José Otero, José Otero de la Fundación José Otero y su mujer, y luego unas edificaciones que se plantean con una singularidad, que es ser como unos pequeños rascacielos, ¿no?, que serían casi como las torres de una iglesia, con una dimensión muy ajustada de 11 por 11, si no recuerdo mal, y que son viviendas y que buscan, un poco quizás como las velas, que se genere esa duda de si es una escultura o si es un edificio, ¿no? Además de, otra vez, volver a trabajar con escultores, sí, y preveyendo esas grandes nubes, sí, bueno, que ya estaban en el diseño. Eso estaba en el diseño y está pendiente, como muchas otras cosas en la ciudad, pues de las personas que están en cada momento, ¿no? Es decir, está lanzado en el proyecto, se recogía como algo que había la posibilidad, entiendo que es una propuesta polémica, pero a mí me parece que también, hablabas de mi gusto por la escultura, ¿no? Esa obra sí que nos dimos el gusto de diseñarla en el estudio, esa propuesta. Yo creo que es una forma de entender la avenida o el bulevar de otra forma también, ¿no? Que no sea simplemente una franja central ajardinada, ¿no? Como así también, de otra manera, has entendido el proyecto del Pasonal. Pero Pasonal, tampoco sí, lo tenemos ahora, Javier Rosende, sí, nos lo pone en pantalla, pero ya no nos queda mucho más tiempo. Simplemente, pues, terminar diciendo cómo ves esa ciudad futura. Bueno, la ciudad futura, con los cambios tecnológicos que está habiendo, pues evidentemente yo creo que no la conocemos todavía. Si te fijas, hay un dato muy importante. Cada vez hay más actividades que no necesitan de la arquitectura para desarrollarse. Por ejemplo, el comercio. Estamos viendo cómo aumenta el comercio por Internet. La educación. ¿Cuántos oímos ya, y tiene hace 2 días, cursos no presenciales, ¿no? Hay un anuncio de Vodafone que precisamente saca esa imagen de unas personas que están estudiando presencialmente en Estados Unidos y una chica que está estudiando en África, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y eso yo creo que puede producir una situación muy curiosa, como pasó con la pintura moderna y la fotografía. La aparición de la fotografía liberó a la arquitectura, a la pintura, de unas funciones tradicionales de representación. De ahí, por ejemplo, el arte abstracto, o toda esta cosa. Y yo creo que el futuro de la disciplina de la arquitectura va a tener que ver con esa situación, ¿no? Y con esa capacidad de crear también espacios de encuentro, pero que seguramente serán diferentes a los que hemos conocido, ¿no? Yo creo que el peor ejemplo, si me lo pones así, me permites decirlo, es cuando ves esas representaciones que se hace últimamente de plazas medievales, ¿no? Donde se disfrazan del medioevo. Sí. Y tal. Bueno, pues el espacio de la plaza no tiene ya el uso que tenía antes de encuentro, y eso hay que saberlo, y hay que tenerlo en cuenta cuando proyectas. Claro que va a condicionar el futuro de la profesión. Pues muchísimas gracias por haber contribuido a modernizar nuestra ciudad. Bueno, pues te lo agradezco, y quiero dar también las gracias a Gerardo, porque que te presente una persona de esta cualidad profesional y personal es para mí muy importante. Quería significar simplemente 3 cosas, ¿no? Que para mí es un placer que me presente, primero, un compañero arquitecto. Segundo, un alcalde que ha marcado casi como arquitecto las trazas en el suelo de donde se tiene que desarrollar o dónde se va a desarrollar la ciudad de Santiago, que yo resumiría, digamos, de alguna forma, que es una ciudad que hasta ahora estuvo centrada, sobre todo en la parte antigua, como casi un círculo perfecto, y que se convierte, si no nos damos cuenta, en una ciudad lineal, ¿no? Con los nuevos crecimientos, ¿no? Y luego también como político, porque precisamente yo creo que en su gestión política entendió perfectamente, o va en su carácter, que
la palabra acuerdo precede a la palabra desacuerdo y la relación institucional que se hizo en esta ciudad entre Ayuntamiento, Xunta de Galicia y Gobierno central posibilitó el que la ciudad diese un salto espectacular, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por esta reflexión y hasta siempre. Vale, gracias. Sus diseños arquitectónicos llaman la atención. Él puede presumir de hacer ciudad, ya que ha urbanizado buena parte de Santiago Sur. Dando un paseo desde la avenida de Barcelona, pasando Romero Donayo o aterrizando en el Pasonal, se pueden encontrar la huella de uno de los arquitectos más innovadores del momento. César Coll es un militante de la modernidad en la capital de Galicia. Si quieren descubrir su obra, basta pasear por esta mágica ciudad. Hasta la semana que viene.